El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al libro de Éxodo en el capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 7, desde el 17 hasta el 22. Éxodo capítulo 13, desde el verso 17 hasta el 22. El cuidado de Dios por su pueblo. En ese título queremos predicar este día, el cuidado de Dios por su pueblo. Éxodo 13, desde el verso 17 hasta el 22. Amén. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pueden sentarse, hermanos. Dios había completado una primera etapa en su gran plan para el pueblo de Israel. Lo había librado de la esclavitud de los egipcios. Ahora que son libres, ahora que salieron de aquel dominio terrible de Faraón, inicia un segundo periodo de formación. Un segundo periodo que tenía como objeto hacer crecer al pueblo de Israel en carácter, hacerlo crecer en la fe en Dios, hacerlo crecer en fortaleza para enfrentar lo que venía, a fin de que quedara listo, a fin de que fuera capaz para tomar la tierra que les había prometido y que estaba esperando por ellos. Este periodo, por lo tanto, era sumamente importante. Sin embargo, hermanos, en su misericordia, como nosotros hemos leído, Dios les hace rodear la tierra de los filisteos. Y nos dice ahí Moisés por qué Dios les hizo rodear la tierra de los filisteos. Para que el pueblo, dice, no conozca la guerra, todavía no está listo. Los filisteos eran un pueblo de tradición guerrera. Los filisteos eran un pueblo violento. Los filisteos eran un pueblo sangriento. Y aquel pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud, no estaba listo para enfrentar una lucha que sería sumamente desigual entre un pueblo filisteo experimentado en la guerra y un grupo, una cantidad de gente que no tenía habilidad, ni capacidad, ni experiencia, ni conocimiento para enfrentar un conflicto tan terrible. Por lo tanto, el Señor, dice, los hace rodear la tierra de los filisteos. El Señor sabe que ellos no están listos. El Señor sabe que ellos no están preparados. Al contrario, este caminar por el desierto era el recurso que Dios iba a utilizar para que ellos fueran siendo capaces de enfrentar a sus enemigos, para que ellos fueran aprendiendo gradualmente a enfrentar las dificultades que se les presentaran en el camino a la tierra prometida. Sin embargo, aunque les evita a los filisteos, en el verso 18 dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del
del desierto del Mar Rojo. Como diciendo, aunque los libró de los filisteos, pero sin embargo los hizo caminar por aquel desierto terrible, lo cual no era cosa fácil, lo cual no sería nada sencillo, lo cual sería sumamente complicado, problemático y difícil. Los dejaría caminar por un desierto y es muy duro imaginar cómo se sentirían aquellos millones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, caminando por el desierto sin saber a dónde iban, sin saber de dónde venían, sin poder orientarse en aquella masa inmensa de arena y plagada de animales ponzoñosos, muy peligrosos, que amenazaban la integridad del pueblo. Es decir, caminarían por un lugar sumamente hostil, peligroso, un lugar difícil de superar. Pero precisamente ahí, porque Dios los lleva por esa ruta, Jehová los lleva por esa ruta, Él se encarga de proveer de las condiciones necesarias para que ellos puedan superar aquel caminar por el desierto. Allí demuestra Dios su cuidado por su pueblo, por Israel, y lo expresa en primer lugar en este pasaje a través de una columna de nube de día y de fuego durante la noche. ¿Qué era esta columna? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué función tenía en el plan de Dios para con su pueblo? En primer lugar, hermanos, aquella columna de nube le daba protección. No era una nube cualquiera, no se trataba de una nube ordinaria en el cielo como tantas que se ven o que se pueden formar. Su origen, sin duda alguna, era sobrenatural. Durante el día se apareció como una nube oscura, en contraste con la luz del sol. Sin embargo, en la noche era una nube de resplandor de fuego. Durante el día le guardaba del sol inclemente del desierto, hacía la marcha menos fatigosa y evitaba que muchos enfermaran e incluso hasta pudieran morir a causa del calor, a causa de las terribles temperaturas que se alcanzaban en aquel lugar. Por la noche les protegía del frío, porque el desierto del Sinaí, hermanos, como muchos otros desiertos en esa zona del mundo, tiene una característica: durante el día puede matar de calor y durante la noche puede matar de frío. La razón es que la arena no puede conservar el calor del día. Una vez que el sol se oculta, se comienza a enfriar y no puede retener ese calor. Una de las razones por las cuales no puede retener el calor es porque el aire es seco. Si ustedes se fijan, cuando el aire es más húmedo, hace más frío en esta tierra, pero en aquella, cuando el aire es seco, no puede retener el calor del día y entonces hace un frío tremendo. Por lo tanto, si ustedes investigan un poquito acerca de esos desiertos por aquellas tierras, en el día puede alcanzar temperaturas terribles que pueden matar a cualquier persona, y en la noche las temperaturas caen de una manera despiadada, provocando un clima gélido que también puede matar de frío. Por lo tanto, hermanos, aquella forma desértica es muy distinta a la que nosotros conocemos en esta parte del mundo. Sin aquella nube, hermanos, aquel pueblo hubiera muerto o de calor o de frío. Sin aquella nube durante el día que les daba sombra, que les protegía de la intensidad del calor del sol, habrían muerto bajo el calor terrible. Y durante la noche, aquella nube de fuego, de ella emanaba calor para ayudarles a resistir el frío de la noche. Además de alejar a los animales que sin duda siempre huyen del fuego. Columna de nube y columna de fuego eran las dos formas en las cuales Jehová protegió a su pueblo
contra las inclemencias de aquel desierto terrible. Era la manera en la que Dios expresaba su disposición a cuidar cada día, cada paso que dieran de su pueblo. Él sabía que tenían que caminar por el desierto si se querían formar para conquistar la tierra, pero sabía también que no les podía exigir enfrentar guerras y enemigos contra los que todavía no estaban preparados. El desierto les iba a ser su escuela. El desierto iba a ser el recurso para que ellos se prepararan y pudieran convertirse en un pueblo que luchara contra cualquier enemigo para tomar la tierra que Dios les había prometido. El Señor, hermanos, es nuestra nube hoy en día, porque aun cuando ya estamos en Cristo, nosotros también caminamos por el desierto de la vida. Esta vida, hermanos, que a veces es tan agradable, tan bondadosa, tan dichosa de ser vivida, tiene también sus momentos terribles, tiene también sus momentos desérticos. Hay ocasiones en que sube la temperatura de la vida a causa de las pruebas, y el calor de la angustia, de la desesperación y de la aflicción parece que va a ahogarnos y va a quitarnos la vida. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar las dificultades que se nos van presentando a lo largo de nuestro camino. El frío del mundo, por otra parte, también nos puede alcanzar. El frío del mundo nos puede alcanzar, y más que hablar del frío del cuerpo, de la carne, hablamos del frío del alma. Desafortunadamente, las pruebas mismas de la vida muchas veces provocan que nuestro amor por Dios se enfríe. Provoca un enfriamiento de nuestra relación con Dios. Es una reacción bastante humana, es una reacción bastante natural. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles que no esperábamos, que no mirábamos venir, y de repente estamos sometidos a un desierto terrible de pruebas y de dificultades, generalmente con el primero que nos enojamos es con Dios. Con el primero con que nos peleamos es con Dios, porque consideramos que Él nos ha abandonado, porque llegamos a creer que Él no ha sido fiel con nosotros y no nos ha asistido en medio de nuestras dificultades. Sin embargo, hermanos, cuando nuestro corazón se enfría, cuando nuestra alma sufre ese frío terrible que nos aleja de Dios, ese es precisamente el momento en que debemos volver a buscar la presencia del Señor, porque solo de Él emana el fuego divino que nos puede calentar en medio de nuestro frío de la aflicción, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra desesperación. Tenemos que buscar al Señor, porque solo Él tiene respuesta a nuestras dificultades. Cuando el corazón se enfría, hermanos, cuando las pruebas, las dificultades, el caminar por ese desierto terrible enfría nuestro amor por Dios, muchas cosas empiezan a cambiar. Entre las cosas más peligrosas que comienzan a cambiar en nuestra vida, la Biblia comienza a tornarse monótona, ya no nos emociona, se vuelve aburrida, se vuelve cansada, se vuelve insignificante. No le sentimos la fuerza, no le sentimos el poder, no le sentimos esa fortaleza que en otros tiempos nos comunicaba leer la palabra del Señor. Los pasajes que ayer nos alentaban, cuando se enfría nuestro corazón por Dios, ya no nos dicen nada. El famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, que tantas veces lo hemos confesado y leído con gran emoción. Cuando nuestro corazón se enfría por causa de las pruebas, ya no nos dice nada. Ya no sentimos en él una palabra de Dios que nos anime, que nos fortalezca,
que nos recuerde que somos hijos de un Dios todopoderoso y que Él jamás nos ha abandonado. Nuestro corazón, nuestro amor por Dios se ha enfriado y caemos en la desesperación. El mensaje bíblico nos parece aburrido, nos parece otra vez lo mismo. Y lo más peligroso de todo cuando esto sucede, comenzamos a correr buscando algo nuevo y comenzamos a padecer, como dice Pablo en el libro de los Hechos, comezón de oír. Y andamos queriendo escuchar algo nuevo, algo distinto, algo diferente, algo que no hayamos escuchado nunca, y con facilidad nos atrae cualquier falsa enseñanza que escuchamos en diferentes lugares, porque nuestro corazón se ha enfriado y el verdadero evangelio del Señor ya no nos dice nada, porque hemos caído en el frío terrible del corazón, del amor por Dios que se ha enfriado a causa de las dificultades. Comenzamos a buscar algo nuevo. Se nos olvida, hermanos, que lo que a nosotros nos salvó fue el viejo evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que nunca ha cambiado y nunca debe cambiar. Ese evangelio que siempre dice lo mismo, porque su palabra es eterna. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa es la palabra que verdaderamente nos edifica. Esa es la palabra que verdaderamente nos puede orientar en los tiempos de la dificultad. En esos momentos tenemos que reconocer que no es el evangelio el problema, es nuestro corazón que se ha enfriado a causa de las dificultades, a causa de las pruebas, a causa de la adversidad, a causa de todo aquello que nos duele y nos hace sufrir. El Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo describía estos últimos días que estamos viviendo. Decía él: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es otra de las causas que puede generar que ese frío terrible del desierto alcance nuestro corazón. La maldad se está multiplicando. La maldad abarca cada vez más y más de la realidad de este mundo. Todos nos asombramos por el grado de maldad que estamos alcanzando en el mundo de hoy. Todos nos asombramos cuando leemos la forma como la sociedad moderna se está cayendo a pedazos por causa de la maldad, por causa de la corrupción, por causa de negar al Dios verdadero. Nos asombra, nos aflige, nos asusta, pero lo peor de todo, enfría nuestro corazón. Cuando la maldad se multiplica, dice el Señor, el corazón de muchos se enfría. Y creo yo que cuando Él dice el corazón de muchos, obviamente habla de nosotros, de aquellos que un día tuvimos nuestro corazón ardiendo de gozo, ardiendo de paz, de libertad, de fe, de confianza por Cristo Jesús. Pero que al ver crecer la maldad de la manera desproporcionada en que está creciendo en estos días, nuestro corazón se puede enfriar a causa de esa maldad. Al mirar cómo ya no queda actividad en el mundo, que no se descubra con toda claridad, llena de maldad y de perversión, nuestro corazón se puede enfriar. Ese es el momento, hermanos, en que hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver al viejo evangelio de Jesucristo, hay que volver a las convicciones que un día nos hicieron vencedores, hay que recordar una y otra vez que las maldades del mundo vienen y van, pero Cristo permanece por los siglos de los siglos. Amén. Todo cambia, todo se transforma, todo se corrompe, pero Cristo Jesús permanece. Cuando Dios se reveló a Isaías, se reveló en un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban toda la tierra.
¿por qué se le presentó en un trono alto y sublime? Porque, según dice el capítulo 5 de Isaías, el rey Usías recién había muerto o estaba por morir. Y cuando un rey moría en aquellos días, había un caos, había confusión, había desesperación, porque las naciones se preguntaban: ¿y ahora quién va a ser el rey? ¿Y ahora quién nos va a gobernar? Eran tiempos en que el rey era el poder total, el poder absoluto. No había más alternativas de poder, no había una organización del Estado que permitiera seguir gobernando una nación aun cuando el rey hubiera muerto, porque el rey era todo. De manera que los pueblos se atribulaban cuando el rey moría. Por eso se le presentó en un trono. Hay un mensaje claro que Dios le quería enviar a Isaías. Le estaba diciendo: Isaías, los reyes viven y mueren, pero yo soy el rey por siempre y para siempre. Los tronos de la tierra se conmueven, los tronos de la tierra ascienden y caen, pero mi trono permanece por la eternidad. Quería decirle: tienes que confiar en mí, porque yo permanezco como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caiga quien caiga, se levante con quien se levante, Cristo Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su trono es inconmovible por los siglos de los siglos. Por lo tanto, cuando nuestro corazón se enfría, hay que regresar a Él, porque solo Él nos va a dar otra vez el calor que necesitamos para volver a retomar con fe y con confianza nuestra ruta en la vida, esa ruta que el Señor nos ha marcado. Eso nos lleva a al segundo punto de nuestro mensaje. ¿Qué función cumplía esta nube? Le daba dirección. El desierto era una tierra triste y sin caminos. Quizá los viajeros experimentados podían conocer el desierto, igual que un marino experimentado conoce el mar, aunque en el mar no hay caminos. Pero no olvidemos que también los marinos se pierden y se pegan unas perdidas terribles. Si no es que alguien los encuentra por allá, podían morir. Y son expertos marinos. El desierto es una cosa similar, nada más que este mar es de arena. Pero no había ahí caminos, no había allí rutas que el pueblo pudiera seguir. Sin embargo, el Señor les dio una guía para su caminar en el desierto. La nube decidía hacia dónde iban, cuándo caminaban, cuándo se detenían. Era necesario que la nube les diera. Por eso cuando ustedes leen en este pasaje dice que la nube iba delante de ellos. No quiere decir necesariamente delante, porque entonces no les protegería. Lo que quiere decir con esas palabras era la nube la que los guiaba. Tenían que seguir la nube en el sentido de que si la nube se detenía, ellos se detenían, descansaban, comían. Si la nube comenzaba a moverse de nuevo, ellos comenzaban a moverse. Es decir, el Señor era su guía. Cuando la nube se movía, el pueblo le seguía. Pero hay que reconocer algo aquí. ¿Esa nube se movía o se detenía? Cuando la nube se movía, a veces le llevó a lugares preciosos. En una ocasión le llevó a una serie de oasis, a Elim. Ahí encontraron 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, dice la Escritura. Esas 70 palmeras no eran palmeras únicas, se refería a 70 oasis, esas formaciones extrañas y misteriosas en el desierto donde abunda el agua y la sombra y la frescura. Pero a veces lo llevó por caminos terribles. Antes de llegar a Elim, los hizo caminar 3 días sin encontrar agua.
¿Se acuerdan del agua amarga de Mara? Caminaron 3 días sin encontrar agua. Y lo peor de lo peor, finalmente encontraron agua. Todos corrieron y se tiraron a beber del agua y no se podía beber porque estaba podrida. Qué cosa más terrible, qué experiencia más frustrante. Caminar 3 días sin agua. 3 días sin agua, hermanos, yo creo que ya nadie puede pensar en otra cosa que no sea agua. Después de 3 días sin agua, hermanos, y caminando, yo creo que a nosotros nos enseñan una hamburguesa de esa 4x4 y no nos llama la atención. Porque queremos agua, porque nuestra necesidad es el agua. Es lo que anhelamos, porque ahí está nuestra vida en un momento tan crítico como ese. Y el Señor lo llevó por esa ruta, la nube lo llevó por esa ruta. Y después de 3 días encuentran agua y todos se animan y renuevan su esperanza, pero resulta que el agua no se puede beber. El pueblo tenía que aprender. Esta es la lección que Dios le quería dar al pueblo. Si ustedes están bajo la nube, pase lo que pase, van a salir victoriosos. Porque más adelante Él le mostró a Moisés lo que debía hacer. Tomar la rama de un árbol, ponerla en el agua y el agua se endulzó y todos bebieron. Es decir, aún en la dificultad, aún en las pruebas más aflictivas, si estaban bajo la nube, estaban bajo la provisión de Dios. Si estaban bajo la nube, estaban bajo la protección de Dios. Si se apartaban de la nube por rebeldía, por enojo, por frustración, si se apartaban de la nube porque simplemente dijeron Dios nos ha abandonado, me voy, seguramente iban a terminar perdidos en ese desierto o muertos en su incapacidad de poder vivir en ese lugar tan terrible. El mensaje a través de Moisés fue: permanezcan en la nube, pase lo que pase, porque si están bajo la nube, están en la victoria. Para nosotros, hermanos, el camino de la vida puede ser a veces muy parecido a este desierto. Nos sentimos a veces desorientados, no sabemos qué hacer. Es entonces que tenemos que asegurarnos de estar bajo la nube gloriosa de Cristo Jesús, porque Él es nuestro guía. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede hacer caminos donde no los hay. Aunque nosotros estemos supremamente desesperados, desorientados, confundidos y no encontremos una salida para una situación, si permanecemos en Cristo Jesús, estamos en el camino de la victoria. A veces, aún siguiendo al Señor fielmente, experimentamos pruebas. Desierto es desierto. Nadie dijo, hermanos, que por ser salvos la vida se iba a volver un lecho de rosas. Somos salvos. Cristo está con nosotros, nosotros en Cristo, pero la vida sigue siendo la vida. Y la vida desafortunadamente tiene momentos felices y tiene momentos difíciles, complicados, angustiosos, aflictivos. Caminar bajo el Señor no va a ser fácil, pero si caminamos siguiendo su guía, no dudemos que Él estará con nosotros y nos hará salir victoriosos ante cualquier situación que tengamos que enfrentar. La clave para nosotros hoy, igual que para el pueblo allá en el desierto, era permanecer bajo la nube, sobre todo cuando las cosas están mal. Antes de llegar a Elim, como ya lo mencionamos, el pueblo caminó 3 días terribles, pero después encontraron aquel lugar escondido, aquel lugar que no sospechaban.
Ahí habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Era un lugar inmenso para poder acomodar a ese pueblo que contaba millones de personas. Algunos expertos en el tema dicen que serían por lo menos 3 millones de personas. Ese lugar estaba oculto a sus ojos. Nunca lo sospechó el pueblo, pero ahí estaba. Y Jehová lo tenía preparado para ellos. Cuando nosotros pasamos aflicciones, hermanos, no sospechamos que haya salida, no sospechamos que haya respuesta, no sospechamos que haya victoria, pero Cristo tiene preparada nuestra bendición. Pero tenemos que permanecer bajo la nube. Él cambiará nuestro lamento en baile si permanecemos bajo la nube. Amén. Él es el único que puede cambiar las cosas, pero nuestro trabajo es permanecer bajo la nube. Nosotros somos fieles al Señor, pero a veces somos fieles cuando todo va bien. Cuando las cosas se complican, entonces la fe desaparece. Y nosotros nos desanimamos, y nosotros nos amargamos, y nosotros nos enfriamos, y las consecuencias las sufrimos solo nosotros. A Dios no le pasa nada. Él nos sigue buscando. Él sigue tratando de que entendamos que Él tiene una solución para nuestras dificultades. Cuando nos enfriamos, comenzamos a caminar por el desierto de la vida en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas no vamos a poder salir adelante. Nosotros necesitamos la fuerza de Cristo y entonces vamos a ser más que victoriosos. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces para caminar el desierto de la vida, nuestras fuerzas no alcanzan. Para caminar el desierto de la vida, nuestras fuerzas se pueden terminar, pero las fuerzas de Cristo están enteras. Las fuerzas de Cristo están completas. Por eso decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La fortaleza de Él es la que me va a sacar vencedor. Las fuerzas de Cristo son las que me van a sacar adelante en medio de la dificultad. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer bajo la nube que es Cristo. Porque mientras permanezca en la voluntad de Dios, voy a salir adelante ante cualquier situación. Concluyamos, hermanos. Gozar de la guía del Señor es una bendición incomparable. A todos nos agrada gozar de ella, pero nos confunde el hecho de que aún bajo su guía enfrentamos problemas. Esos problemas los permite Dios muchas veces, porque al igual que para este pueblo, necesitamos formarnos, necesitamos fortalecernos, necesitamos ser capaces de algo más para conquistar lo que está por delante. Las dificultades que presenta el desierto de la vida son solo la preparación para que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Permanezcamos en el Señor y rescatemos y tomemos lo que nos pertenece. Vamos a orar.